Estudiantes, muy buenas noches. Hoy, 3 de abril del año 2017, iniciamos nuestra cuarta clase de procesos de calidad y control estatal. Para el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es el famoso control interno. Bueno, el sistema de control interno que vamos a ver un análisis rápido entre el 2005 y el 2012, vamos a ver una construcción, una línea de tiempo, pero pues vamos con el fin de llegar al MESI 2014, ¿correcto? Que es el modelo estándar de control interno del año 2014. Entonces, muchachos, para iniciar, cuando hablamos de sistema de control interno, ¿a qué hacemos referencia? ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de sistema de control interno, hablamos de un conjunto de instrumentos que se encuentran integrados por la organización y que buscan un objetivo específico. En este caso, el sistema de control interno, estos instrumentos del control interno buscan garantizar los principios de la función pública y garantizar el logro de los objetivos de cada entidad y también materializar los objetivos o fines del Estado, ¿correcto? Bueno, cuando hablamos de sistema de control interno, podríamos hablar de algo, un sistema que se encuentra integrado por dos partes. La primera es el esquema de la organización, la estructura que tiene la organización, la estructura que define la organización. Y segundo, hablaríamos del conjunto de instrumentos que emplea la organización para realizar el control interno. Entonces, cuando hablamos de instrumentos, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, hacemos referencia a estos que aparecen aquí en pantalla. Hacemos referencia a los mecanismos de verificación y evaluación que implementan las instituciones públicas, las organizaciones públicas para realizar el control interno. Hablamos también de los componentes y de las estructuras que se derivan de los planes de acción, de los planes institucionales. Hablamos también de los principios rectores de la organización, pero también hablamos de los métodos, de los procedimientos y de las normas que rigen la organización, que rigen también la organización frente al sistema de control interno. Estas normas ya las vamos a ver. De igual forma, como les comentaba, para hablar del sistema de control interno y para hablar específicamente del modelo estándar de control interno MES y MIL, necesitamos primero entender la evolución que ésta ha tenido a lo largo de la historia. Por tal razón, vamos a iniciar desde la Constitución de 1991. Del modelo estándar de control interno, del sistema de control interno como tal, se derivan unos momentos bastante importantes y que debemos resaltar. El primero es la Constitución de 1991. ¿Por qué es importante lo que pasa en la Constitución Política de Colombia de 1991? Porque es a través de la Constitución Política que se incorpora y por primera vez se logra definir el concepto de control interno. La Constitución Política del 91 lo define como un instrumento necesario para el logro de los objetivos de las organizaciones públicas y los fines del Estado. De igual forma, la Constitución Política del 91 es importante porque a través de ella, a través precisamente del artículo 209, se logra establecer que todos los niveles de gobierno deberán tener un control interno al interior de las organizaciones. Y de igual forma, este artículo es fundamental, es importante porque logra establecer labores específicas de coordinación de las autoridades administrativas en todos los niveles de gobierno. ¿Con qué fin? Con el fin de que coordinen, con el fin de que asistan, con el fin de que lideren la implementación del control interno en las organizaciones públicas. La Constitución Política del 91 también es importante por este artículo, el artículo 269. Este artículo es importante primero porque obliga a las instituciones públicas a diseñar y aplicar el control interno al interior de las entidades, al interior de las organizaciones. Y es importante porque también obliga a las instituciones públicas a aplicar el control interno teniendo en cuenta la naturaleza propia de sus funciones, teniendo en cuenta los procedimientos que implementa para realizar sus funciones y los métodos que diseñó para la implementación del control interno de conformidad con la ley. En otras palabras, ¿por qué es importante esto? Porque le dice a las organizaciones públicas, ojo,
antes de implementar el sistema de control interno, también reflexione sobre los instrumentos que usted tiene como organización y que la implementación del sistema de control interno no vaya a interferir con estos instrumentos, que no vaya a perjudicar su actuar. Mira, Cristina, lo que sucede es que tú tienes en una organización pública, tú tienes primero el sistema de control interno, ¿correcto? Que es lo que tú materializas a través del MESI. También tienes el sistema de desarrollo administrativo, que es la base que define unas políticas que condiciona el actuar de las organizaciones públicas. Y también tienes algo muy importante, que es el sistema de gestión de calidad basado en la norma técnica de calidad para la gestión pública, y pues algunas instituciones implementan la ISO 9001. Entonces, tú me preguntas si los pasos de los procesos de los funcionarios, digamos que eso es conjunto con, no solamente con el modelo estándar de control interno con el MESI, sino también es conjunto con el sistema de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque el sistema de gestión de calidad es el que logra materializar los procesos que implementa una entidad. Entonces, a medida que tú defines los procesos, defines un conjunto de actividades que tienen relación entre sí. Y a medida que tú defines esas actividades, estableces unos procedimientos para realizar esas actividades. Entonces, digamos que en ese tema podríamos decir que sí y no, porque es conjunto. Lo encuentras en el sistema de gestión de calidad, pero también lo encuentras en el modelo estándar de control interno. Obviamente el modelo estándar de control interno, ¿a qué le apunta? Al control. Como les comentaba, entonces, bueno, el primer momento es la Constitución Política del 91. Estos cuatro aspectos son muy importantes porque, digamos, que sientan las bases del sistema de control interno. Luego pasamos a un segundo momento. Es la famosa Ley 87 de 1993. Esta ley es muy importante para el sistema de control interno y es con base en esta ley, en la Ley 87 de 1993, que se implementa el modelo estándar de control interno. Ya lo vamos a ver en el decreto. Pero bueno, ¿qué es lo que les quiero contar de la Ley 87 de 1993? Es importante, ¿por qué? Porque gracias a esta ley se logra determinar qué es el sistema de control interno, qué compone el sistema de control interno. Como les comentaba al inicio de clase, cuando les hablaba de los dos componentes, bueno, los dos componentes salen de acá originalmente, de la Ley 87 de 1993. Es importante porque determina que el sistema de control interno está integrado, primero, por el esquema de la organización y segundo, por el conjunto de instrumentos. Este conjunto de instrumentos, ¿a qué obedece? A los planes, a los métodos, a los principios, a las normas, a los procedimientos y a los mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad. Ahora, ¿qué pasa con la Ley 87 de 1993? ¿Por qué también es importante? Es importante porque establece el fin del sistema de control interno y nos dice, mire, el fin del sistema de control interno es procurar que todas las actividades, las operaciones, las actuaciones se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, ¿correcto? Y de igual forma, esta ley es importante porque también logra orientar el ejercicio del control interno en las entidades y en los organismos del Estado. Hasta este momento, lo único que teníamos era la ley, era la Constitución Política de 1991. Esta Constitución, digamos que abordaba unos temas de manera general, pero se necesitaba que una ley viniera ya a reglamentar específicamente lo que proponía la Constitución Política del 91. Y es esta ley la que viene a hacerlo. Bueno, como tercer momento que tenemos, la Ley 489 de 1998. Nosotros a lo largo de nuestras clases creo que ya le hemos dado unos pequeños mordisquitos a la Ley 489 de 1998, cuando hablamos del SISTEA, ahora que estamos hablando del MESI. Pero ¿por qué es importante la Ley 489 de 1998? Imagínense que todos los temas del sistema de control interno quedaron sueltos en el año 93. Cuando se implementó la Ley 87 de 1993 quedaron muchos cabos sueltos en todo este tema. A pesar de que se buscaba orientar el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado, había muchas cosas que quedaron sueltas. Por lo cual, con la Ley 489 de 1998, el Gobierno Nacional dispone la creación del Sistema Nacional de Control Interno, con el fin de orientar de manera más clara, de servir de guía a las instituciones públicas a través de un sistema nacional de control interno y también apuntarle a qué, a un proceso de estandarización.
Obviamente lo que inicia en la ley 489 pues no tiene como mucha cabida, realmente no logra un gran impacto frente al control interno en las organizaciones públicas, y producto de la preocupación que tenía en su momento la Contraloría General de la República y el Departamento Administrativo de la Función Pública frente al sistema de control interno, pues ellos deciden hacer algo al respecto. Ellos hacen una especie de convenio previo al año 2005 con el fin de comenzar a analizar ya desde su campo de acción, desde su ejercicio, desde las referencias, desde el contacto específico que tienen con las entidades públicas, un sistema de control interno que permita la unificación de un sistema de control interno estandarizado para todas las instituciones públicas del país. Entonces, a raíz del esfuerzo que lidera la Contraloría y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se logra generar lo que nosotros hoy en día conocemos como el MESI, que es el modelo estándar de control interno. Entonces, ellos logran generar un sistema de control interno que sea unificado para todo el sector público y que esta unificación se establezca a través de la adopción y la implementación de un sistema de control interno en todas las instituciones públicas del país. Entonces, como les comentaba, es en el año 2005, en pleno gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, que por medio del decreto 1599 de 2005 se genera la adopción del modelo estándar de control interno MESI 1000 2005. Vamos a ver el decreto, miremoslo. Miremos a ver qué es lo que nos proponía el decreto 1599-2005. El decreto 1599-2005 es interesante porque dentro del decreto establece el sistema de control interno para las entidades regidas por esta ley, por eso les decía que esta ley era tan importante, la ley 87 de 1993. Lo primero que hace el decreto es poner 5 artículos específicos referentes a la vigencia, referentes a las funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública, referente al establecimiento y el desarrollo del sistema del control interno en las instituciones públicas basándonos en esta ley, la ley 87 de 1993, y también busca indicarle y busca decirle a las entidades públicas, ya tenemos un modelo estándar de control interno, entonces ahora lo van a adoptar todas las instituciones públicas. ¿Qué es importante tener en cuenta de este decreto? Este decreto pues fue un avance grandísimo frente al tema del control interno en nuestro país, pero digamos que fue muy corto a la hora de dar o de pensar a futuro. ¿Por qué? Porque el tema que se tomó como referencia para el diseño del modelo estándar de control interno es lo que se conoce como la norma COSO, ¿correcto? La norma COSO es una norma internacional de control interno, tuvo una actualización en el año 2004. Cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Contraloría diseñan el modelo estándar de control interno, lo hicieron inspirados en la norma COSO, pero lo hicieron inspirado en la actualización del año 2004. Como pasa con todos los sistemas de gestión de calidad, como pasa con los sistemas de control interno, estos tienen actualizaciones periódicas. En este caso, la norma COSO tuvo una actualización nuevamente en el año 2006. Este hecho implica que realmente el modelo estándar de control interno implementado en el año 2005 pues comenzó a ser obsoleto, comenzó a quedarse atrás. Por tal razón, es bastante importante lo que pasó en el año 2014 y es lo que vamos a ver más adelante. Pero a manera general, este decreto es el que da la puerta para el modelo estándar de control interno, es durante el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez y gracias al esfuerzo del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Contraloría de la República que se logra implementar por primera vez el modelo estándar de control interno en el país. Pero bueno, hablemos un poquito del modelo estándar de control interno, muchachos. Podemos hablar del modelo estándar de control interno desde 3 perspectivas. El modelo estándar de control interno como una guía, el modelo estándar de control interno como una estructura y el modelo estándar de control interno como una herramienta. En este caso, cuando hablamos del modelo estándar de control interna como una guía, hablamos de que es una guía porque gracias a ella las instituciones públicas han logrado la implementación del control interno en las instituciones del país, ¿correcto? Entonces, digamos que les sirve como una guía para poder materializar todo lo que se había implementado desde la Constitución Política, lo que se había implementado en el 93, lo que se había implementado con la Ley 489, todo lo que se había implementado, digamos que el modelo estándar de control interno logra materializarlo y decirle a las instituciones públicas, ojo, si ustedes van a implementar el modelo estándar de control interno, tengan en cuenta estos consejos, tengan en cuenta esta referencia e implementenlo de esta manera,
¿correcto? Cuando hablamos del modelo estándar de control interno como estructura, hablamos de que es una estructura debido a que gracias a ella se logra establecer un control específico destinado a garantizar el cumplimiento de los fines del Estado y los objetivos institucionales. En otras palabras, materializa lo que decía la Constitución Política del 91, pero le da un esquema, le da una forma, ¿correcto? Antiguamente, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba antes del modelo estándar de control interno? Habían muchos vacíos jurídicos, habían muchos vacíos normativos, entonces las instituciones públicas decían, oiga, nosotros tenemos unas responsabilidades misionales, pero adicional a estas responsabilidades misionales, ahora nos van a poner a inventarnos la manera en que nosotros debemos hacer el control interno. Esto implicaba mucho más trabajo para las instituciones públicas y a veces las instituciones públicas no tenían el personal capacitado, no recibían la capacitación y tampoco tenían como la vocación para diseñar un sistema de control interno eficiente. Por tal razón diseñaban o algunos esquemas o hacían la estructura de un sistema de control interno al interior de sus organizaciones, pero pues que tenían muchísimas fallas. Por tal razón, el MESI también es una estructura, porque logra darle una estructura a las instituciones públicas y que las instituciones públicas realmente entiendan cómo se va a aplicar, cómo funciona el sistema de control interno y cómo también funciona en otras organizaciones públicas, o sea, estandariza, ¿correcto? Y hablamos del MESI también como una herramienta, porque es a través del modelo estándar de control interno, de su gestión, de su implementación, que se logra el mejoramiento continuo del sistema de control interno en la institución y por tanto también el mejoramiento continuo del quehacer de las instituciones públicas, ¿correcto? Pero bueno, yo les he hablado mucho de control y todo el tiempo les estoy mencionando la palabra control, 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 control. Pero ¿qué es control? Bueno, el modelo estándar de control interno establece el control, pero lo establece dirigido a tres elementos fundamentales. Dice, ojo, vamos a implementar el MESI dirigido a tres temas específicos. A la manera en que la institución está realizando la planeación, a la manera en que la institución está haciendo seguimiento a sus planes, a sus programas, a sus proyectos y a su ejecución, y a la manera en que la institución también está realizando su gestión. En otras palabras, cuando hablamos de control, hablamos de un control que está dirigido hacia la administración pública, hacia la manera en que la administración pública se está implementando en las organizaciones públicas. Hago paréntesis, tengo unas preguntas en el chat. Vamos a verlos, muchachos. Alejandro, sí, ¿no? Alejandro, mira, durante el gobierno de Álvaro Uribe se resaltan muchísimas cosas que son polémicas, pero digamos que también ahí tiene sus cositas buenas, digamos que aportó en algo y por lo menos durante el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez nace el MES y era algo muy importante para nosotros, entonces digamos que sí, sí es bueno. Pedro, mira, aquí es importante tener en cuenta, muchachos, estamos en la clase de procesos de calidad y control estatal, ¿correcto? Pero ustedes a la vez tienen una clase que se llama responsabilidad del servidor público y tienen una clase que se va a llamar régimen del servidor público, ¿correcto? Entonces, aquí lo que ¿qué hacemos? Aquí lo que nosotros, el enfoque de esta materia, los elementos que ustedes están viendo, es un control, como lo está diciendo Cristina. Muy bien, Cristina, es un control sobre los procesos, sobre la manera en que la organización funciona. ¿Correcto? Entonces no puedes confundir este tema, Pedro, porque sí, o sea, hay un control específico frente a los funcionarios, para eso está el Código Disciplinario Único, para eso tenemos el Código Contencioso Administrativo, para eso tenemos una normatividad específica frente al quehacer de los funcionarios, pero en este caso también tenemos un modelo estándar, tenemos una normatividad que va específica, única y exclusivamente hacia la manera en que las organizaciones se organizan, diseñan sus procesos, realizan sus actividades y hacia la manera en que evalúan su propia gestión. ¿Listo, Pedro? Bueno, entonces ahora pasamos a los principios del modelo estándar de control interno. Como les indicaba, bueno, el sistema de desarrollo administrativo tiene sus políticas, tiene también sus principios. El sistema de gestión de calidad también tiene unos principios específicos y el modelo estándar de control interno también los tiene. En este caso, los principios del modelo estándar de control interno son tres. Cuando hablamos de principios del modelo estándar de control interno, estamos hablando del autocontrol, estamos hablando de la autorregulación y estamos hablando de la autogestión. Pero ustedes me preguntarán, profe, pero bueno, ¿y esos principios qué?
¿En qué influyen? Bueno, cuando hablamos del principio de autocontrol, hablamos de la capacidad institucional de las organizaciones públicas para evaluar y controlar su propio trabajo y de esta manera detectar las anomalías, las fallas, las desviaciones y aplicar correctivos que permitan subsanar las fallas, que atiendan o mitiguen las desviaciones o las anomalías que se presentan al interior de los procesos o de las actividades de la organización, ¿correcto? Cuando hablamos del principio de autorregulación, también hablamos de la capacidad institucional de las organizaciones públicas, pero esta vez de una capacidad institucional para desarrollar y aplicar normas y métodos que contribuyan al mejoramiento del modelo estándar de control interno, ¿correcto? El hecho de que no está establecido en la norma no quiere decir que ustedes como administradores públicos no puedan analizar, no puedan hacer una especie de benchmarking con otras instituciones públicas para analizar cómo las instituciones públicas están liderando y están realizando el control interno. Entonces, este tema de autorregulación abre la puerta para que las instituciones públicas digan, ojo, ustedes tienen un modelo estándar de control interno, tienen una guía, pero eso no quiere decir que ustedes estén amarrados o que no puedan hacer o implementar en la práctica algunos métodos para contribuir al mejoramiento del modelo estándar de control interno, ¿correcto? Ahora, no es que vayan a cambiar y a deformar todo el modelo estándar de control interno, sino que simplemente ustedes pueden detectar que las organizaciones públicas tienen unas particularidades únicas, ¿correcto? Y como tienen unas particularidades únicas, necesitan un refuerzo, necesitan, digamos que, un pequeño apoyo frente a determinado modelo estándar. Entonces, en este caso, se deja la puerta abierta para que, por ejemplo, analicen la norma acoso y vean, la norma acoso se actualizó y la norma acoso ahora está implementando determinado requisito. Podemos agregarlo o podemos buscar una estrategia para que se fortalezca el modelo estándar de control interno. Pero ojo, no quiere decir que ustedes puedan modificar el MESI como quieran, ¿correcto? No lo pueden hacer, pueden complementarlo, pero el MESI hay que implementarlo según las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ahora, cuando hablamos del principio de autogestión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando también de la capacidad institucional de las organizaciones públicas, pero esta vez de una capacidad institucional para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar su función administrativa. En otras palabras, no solamente es implementar el modelo estándar de control interno, no solamente es decir, tenemos una oficina de control interno, implementamos el MESI, también es hacer un análisis consciente de lo que estamos haciendo como organización. Es llevar más allá el tema del control interno a decir, es que yo lo aplico porque es una norma y me toca obligado. No. La gracia es que también las instituciones públicas logren empoderarse del modelo estándar de control interno y que vean la utilidad que hay detrás del modelo estándar de control interno, que ayuden a mejorar sus procesos, que ayuden a crecer la organización y por tanto el quehacer misional de la misma. Bueno, Alejandro me toca el tema de la ISO 9001. Sí, Alejandro. Las instituciones públicas, por ejemplo, ese es un buen caso para analizarlo. Se supone que nosotros tenemos una norma técnica de calidad para la gestión pública desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, inspirada en la ISO 9001. Es la famosa NTCGP 1000. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Las instituciones públicas, pues obviamente según lo que establece la ley, determinadas instituciones públicas de la rama ejecutiva deben implementar la norma técnica de calidad para la gestión pública, la NTCGP 1000. Pero eso no quiere decir que las instituciones públicas no puedan implementar de manera complementaria una norma como la ISO 9001. Entonces, caso específico, el Departamento Nacional de Planeación. El Departamento Nacional de Planeación, debido a la importancia que tiene a nivel nacional, dijo, ojo, yo voy a implementar la norma técnica de calidad para la gestión pública, pero también consideramos que la ISO 9001 es una norma que se encuentra actualizada de manera más rápida y es una norma que me puede a mí otorgar elementos para fortalecer mi sistema de gestión de calidad. Por tal motivo me voy a certificar en la NTCGP 1000 y también me voy a certificar en la ISO 9001, ¿correcto? Muy bien, Alejandro. Entonces quiere decir que ya estás más empapado con este tema. Alejandro, la pregunta de John Manuel. Cristina, sí, entre más calidad mejor. El objetivo es mejorar la calidad, es contribuir al desarrollo de las instituciones públicas. John Manuel,
La ISO 9001 es una norma técnica de calidad de nivel internacional, ¿correcto? Se aplica en todas las partes del mundo, ¿correcto? Es una norma que se puede aplicar tanto en el sector privado como en el sector público, ¿correcto? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la famosa diferencia? Como ustedes han visto hasta el momento, nosotros tenemos unas herramientas previas y unas herramientas muy importantes. El sistema de control interno y el sistema de desarrollo administrativo, las 5 políticas del sistema de desarrollo administrativo. Por tal razón, ¿qué determinó el Departamento Administrativo de la Función Pública? Dijo, ojo, sí, podríamos implementar la ISO 9001, pero es mucho más estratégico, mucho más importante para el Estado colombiano generar su propia norma técnica, ¿correcto? Lo que dice la ISO 9001 son cosas muy importantes, pero la ISO 9001 no logra articular la manera en que se está implementando el sistema de control interno basado en el modelo estándar de control interno y el sistema de desarrollo administrativo. Por tal razón, el Departamento Administrativo de la Función Pública consideró que era importante generar la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000, pero no podemos olvidar que la NTCGP 1000 simplemente es como una pequeña copia arreglada de la ISO 9001. ¿Correcto? ¿Logré responder tu pregunta, John? Profesor, excelente, excelente explicación. Excelente explicación. Es una réplica de la NTCGP 1000, es una réplica de la norma ISO 9001 y se hace porque puede unirse, por decirlo así, con la parte se me olvidó ahora, con el administrativo, se me escapó, profe, ayúdeme Con ahí. las herramientas de la administración pública en general. Pero bueno, Exacto. John, me alegra poder satisfacer tu duda. Muchachos, Gracias. no se apresuren. Como les iba diciendo y como les he dicho ya muchas veces, parezco un disco rayado. Ustedes van a ver una clase, la van a ver conmigo, que se llama Sistemas de Gestión de Calidad. Allá vamos a ver la ISO 9001, allá vamos a ver la NTCGP 1000, allá les voy a enseñar a caracterizar procesos. Entonces, no se apresuren, no se adelanten. Digamos que esta materia como tal es una materia de fundamentación. Obviamente, pues afortunadamente tenemos muchos servidores públicos, así que eso enriquece muchísimo nuestras clases porque digamos que ya están familiarizados con estos temas, pero también tenemos compañeros que es la primera vez que ven este tema, entonces es importante fundamentarlo sobre este tema, ya que cuando llegan a las organizaciones públicas, trabajo frente a este tema hay muchísimo. Pero bueno, continuemos entonces con nuestro tema. La estructura del modelo estándar de control interno. Como les mencionaba, hay dos momentos específicos. Tenemos el modelo estándar de control interno en el año 2005, el modelo estándar implementado en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, y también tenemos el modelo estándar de control interno implementado en el año 2014. En el año 2014 se implementa el decreto 943 de 2014, ¿correcto? Este decreto 943 es un decreto que le aportó muchísimo al fortalecimiento del sistema de control interno en el país. Este decreto es muy importante porque a través de este decreto se logra actualizar el modelo estándar de control interno. ¿Qué sucedía en este momento? El Departamento Administrativo de la Función Pública es el departamento que va de cara a los municipios, que va de cara a las instituciones públicas, ¿correcto? Que tiene unas funciones bastante técnicas. Entonces, a la gran mayoría de instituciones públicas todavía les parecía o se les generaba muchísimos retos a la hora de implementar el modelo estándar de control interno en el 2005. Muchos de ellos a veces no veían la importancia, muchos de ellos tenían unos retos que llegaban al Departamento Administrativo de la Función Pública y pues que tocaba buscar alternativas para afrontarlos, ¿correcto? Entonces, a raíz de todo lo que había pasado con las instituciones públicas, a través del contacto directo que tienen con las instituciones públicas en el país, el Departamento Administrativo de la Función Pública comienza a llamar la atención frente a la importancia de actualizar el modelo estándar de control interno. El Departamento Administrativo de la Función Pública les dice, ojo, mire, nosotros construimos el MESI con base en la norma internacional COSO, pero debemos entender que la norma internacional COSO ya ha tenido dos actualizaciones.
el modelo estándar de control interno del año 2005 ya no logra satisfacer las necesidades actuales de las organizaciones públicas, por lo cual es importante que comencemos a plantearnos la actualización del modelo estándar de control interno. ¿Cuál era la falla? La falla es que el Departamento Administrativo de la Función Pública no podía intervenir directamente y hacer la actualización del modelo estándar de control interno. ¿Por qué? Porque eso ya estaba definido específicamente en este decreto, en el decreto 1599 del año 2005. Entonces, a pesar de que el Departamento Administrativo de la Función Pública era consciente de las necesidades de actualizar el modelo estándar de control interno, tenía una barrera normativa que se lo impedía, ¿correcto? Entonces ellos comienzan a liderar el debate, comienzan a hacer presión para actualizar el modelo estándar de control interno, hasta que por fin en el año 2014 el modelo estándar de control interno recibe su actualización. Adicional a la actualización, se resalta del decreto 943 algo que no se tuvo en cuenta en el decreto del año 2005, y es este párrafito que está acá. Este parágrafo que está acá. El gobierno nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, podrá realizar actualizaciones y modificaciones al manual técnico con el fin de adecuarlo a las necesidades de fortalecimiento y a los cambios de los referentes internacionales, previa aprobación del Consejo Asesor de Gobierno Nacional en materia de control interno. En otras palabras, ¿de qué se percataron en el 2014? Ojo, no podemos andar haciendo un decreto cada vez que cambian las normas internacionales con respecto al tema del sistema de control interno. Tampoco podemos amarrar al Departamento Administrativo de la Función Pública cuando quiera realizar actualizaciones frente al sistema de control interno. Vamos a hacer una estructura un poco más dinámica y a raíz de eso, con ese parágrafo del artículo primero del decreto 943 del 2014, se le dan herramientas al Departamento Administrativo de la Función Pública y al Gobierno Nacional para hacer las actualizaciones y modificaciones que crea conveniente frente al manual técnico del modelo estándar de control interno. En otras palabras, se garantiza que el modelo estándar de control interno se pueda actualizar de manera más ágil sin tener que entrar en toda una justificación jurídica y tener que pasar por todo un proceso para luego implementarlo a través de un decreto. Aquí vemos algo que se llama la resolución 177 del año 2015. Esta resolución pertenece a la Secretaría Distrital de Movilidad. Digamos que si ustedes quieren ver la manera en que ellos, o por alguna razón, ustedes están en una institución pública y les interesa saber cómo hicieron ellos la adopción de la actualización del modelo estándar de control interno en su organización, y de igual forma cómo establecieron estrategias para aplicar lo que estaba en el manual técnico de control interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, que nació en el año 2014, pueden dirigirse a esta resolución, a la resolución 177 del año 2015 de la Secretaría Distrital de Movilidad. Ellos ya hicieron la actualización, pues es algo bastante chévere, están al día con todo este tema del control interno, así que digamos que si tienen alguna curiosidad se pueden dirigir ya directamente a esta resolución. Pero bueno, el profesor está hablando mucho, vamos a hablar directamente de lo que nos interesa. Vamos a hablar del modelo estándar de control interno del 2005 y sus diferencias y cambios con el 2014. La resolución es la resolución 177 del año 2015. Muy bien, Cristina, gracias. Entonces, ¿ustedes ven este grafiquito que está acá, esta bolita? Bueno, lo primero que vamos a resaltar es nuestra clase anterior. Por eso era importante que nosotros viéramos la clase pasada, el famoso PHBA. Y de igual forma también era importante que hiciéramos claridad sobre las políticas del sistema de desarrollo administrativo. ¿Correcto? Bueno, como les comentaba, si ustedes ven acá, estas políticas de desarrollo administrativo, este sistema de control interno y este sistema de gestión de calidad, es un gráfico que sacamos directamente de la norma técnica de calidad para la gestión pública. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar? Este gráfico realmente se encuentra desactualizado. Cuando hablemos de sistema de gestión de calidad en el futuro en nuestra asignatura, ya vamos a hacer unos análisis específicos sobre el por qué no se ha actualizado el sistema de gestión de calidad. Pero mientras tanto, como nos ocupa el sistema de control interno, pues nos vamos a enfocar en eso. Era importante ver el PHBA porque el PHBA, digamos que le da estructura a la implementación del sistema de control interno, ¿correcto? Entonces, para el año 2005 el sistema de control interno se fundamentaba en tres
subsistemas. Estos subsistemas los vemos acá. El subsistema de control estratégico, el subsistema de control a la gestión y el subsistema de control a la evaluación, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos decía el sistema de control interno? ¿Qué nos decía el MESI en el 2005? Yo me articulo con el ciclo PHBA, con el planear, con el hacer, con el verificar, con el actuar de la siguiente manera. Cuando hablamos del planear, yo me articulo por medio del subsistema de control estratégico y sus tres componentes, el componente del ambiente de control, el componente del direccionamiento estratégico y el componente de administración del riesgo. Cuando el modelo estándar de control interno del año 2005 habla del hacer, dice yo me articulo con el hacer por medio del subsistema de control a la gestión, con mis tres componentes específicos, componente de la comunicación pública, componente de la información y como componente de las actividades de control. De igual manera nos decía, cuando yo hablo del verificar, hago referencia específica al subsistema de control de evaluación, pero únicamente en dos componentes, en el componente de evaluación independiente y en el componente de autoevaluación. Pero cuando yo hablo del actuar, hablo del subsistema de control de evaluación y por tanto hablo de los famosos planes de mejoramiento, ¿correcto? Entonces este gráfico era muy ilustrativo y muy bueno para la época porque nos permitía analizar la relación existente entre el sistema de desarrollo administrativo, que es esto que está acá, el ciclo PHBA, que es lo que vimos en la clase anterior, el sistema de control interno y el sistema de gestión de calidad. En otras palabras, uno con este gráfico podía entender claramente cuando el sistema de gestión de calidad hablaba del numeral cuarto de la norma, hablaba del numeral quinto de la norma y hablaba del numeral 6, estaba hablando del planear y se articulaba con el sistema de control interno por medio de este subsistema, ¿correcto? Las políticas que ustedes ven acá, las políticas de desarrollo administrativo, son políticas desactualizadas pero que aún aparecen en la norma. Pero, como les explicaba la clase pasada en el comparativo, estas políticas ya se actualizaron, ¿correcto? Pero bueno, de manera general nosotros podemos ver cómo estaba funcionando y cómo se articulaba el modelo estándar de control interno en el año 2012. Pero ahora vamos a ver cómo está funcionando el modelo estándar de control interno en el año 2014. ¿Qué es lo que cambia? Hay unos cambios significativos. Por ejemplo, ya no estamos hablando de unos subsistemas como estábamos hablando en el año 2005. Estamos hablando de unos módulos. Específicamente estamos hablando de dos módulos. El primer módulo es este módulo que ustedes ven acá, que es el módulo de planeación y de gestión. Y el segundo módulo es este módulo que ustedes ven acá, que es el módulo de evaluación y seguimiento. ¿Correcto? A su vez, estos módulos tienen unos componentes específicos. En el caso del módulo de planeación y gestión, tienen un componente específico del talento humano, de la administración del riesgo y otro del direccionamiento estratégico. Cuando hablamos del módulo de evaluación y seguimiento, hablamos de unos componentes específicos, hablamos de tres componentes. El componente de la autoevaluación institucional, la auditoría interna y los planes de mejoramiento. Y posteriormente hablamos de una figura muy importante. Es el famoso eje transversal. Es este amarillito que ustedes ven acá, la información y la comunicación. ¿Por qué es importante este eje transversal? Este eje transversal, digamos que es el encargado de hacer que las instituciones públicas tengan unos canales de información y comunicación eficientes, de que las anomalías que se detectan, de que las fallas, de que los errores, de que los avances, todo esto permeen toda la organización, estén en constante movimiento, que todas las dependencias, que todos los procesos reciban una comunicación oportuna, eficiente, constante, ¿correcto? Y es por eso que es un módulo transversal bastante importante. Pero ahora ustedes me dirán, profe, pero en sí, ¿qué fue lo que cambió? Yo les puedo decir de la siguiente manera. Lo primero que podemos resaltar es el componente del talento humano. ¿Por qué es importante el componente del talento humano? El componente del talento humano es importante, ¿por qué? Porque para el año 2005, a pesar de que estaba implícito en el modelo estándar de control interno del año 2005, no era un componente protagonista, ¿correcto? Digamos que estaba desagregado en este subsistema de control estratégico, en el direccionamiento, en el ambiente de control, pero no se notaba, no se resaltaba como un componente estratégico.
Con las actualizaciones de los sistemas de gestión de calidad, en el mundo y con las actualizaciones de los sistemes de control interno, las organizaciones comenzaron a percatarse de la importancia que tiene el talento humano en las organizaciones. El talento humano es algo fundamental. Si no se sabe administrar el talento humano, si no se sabe dirigir el talento humano, si no se sabe motivar el talento humano, la gran mayoría de anomalías, de fallas, comienzan por ahí, por la falla del talento humano. Por eso es que el Messi convierte en protagonista y le da relevancia al talento humano con respecto al módulo de planeación y gestión. Tengo una pregunta en el chat, un segundo y ya la analizamos. Correcto, Cristina, no le daban tanta importancia. Bueno, luego hablamos del tema de administración de riesgo y direccionamiento estratégico. Ese tema de administración del riesgo y direccionamiento estratégico, nosotros lo vemos acá. Direccionamiento estratégico y administración del riesgo. Entonces, ¿qué podemos analizar rápidamente? Este componente y este componente se conservan del MESI 2005, ¿correcto? Lo único que hacen es que se traen del MESI 2005 y siguen teniendo la misma relevancia, la misma importancia, pero ahora a través del módulo de planeación y gestión. Luego tenemos el módulo de evaluación y seguimiento. El componente de autoevaluación institucional. Este componente de autoevaluación institucional nace del subsistema de control de evaluación. En otras palabras, de este subsistema de control de evaluación. En el 2005 hablábamos de una evaluación independiente y hablábamos de una autoevaluación. ¿Qué nos dice el MESI actualmente? Ojo, ya no vamos a hablar de una evaluación independiente ni tampoco vamos a hablar de una autoevaluación. Vamos a hablar de autoevaluación institucional. ¿Y con qué lo vamos a reforzar? Con este elemento, la auditoría interna. Es importante que las organizaciones comiencen a implementar auditorías internas para detectar anomalías, para detectar fallas, para determinar cuáles son los puntos álgidos de control dentro de la organización, ¿correcto? Y por último, tenemos este elemento, el famoso los planes de mejoramiento. Estos planes de mejoramiento se conservan del modelo estándar de control interno. Era un componente del modelo estándar de control interno del año 2005 y aún se conserva, ¿correcto? Por su importancia con respecto, su importancia y su relación con el numeral 8 de la norma técnica de calidad para la gestión pública NTSG 1000, ¿correcto? Lo que nos habla de la medición, el análisis y la mejora. Por esta razón, el plan de mejoramiento todavía se conserva en el modelo estándar de control interno del año 2014. Pero ustedes me dirán, profe, realmente es mucha información, realmente no me queda muy claro. Vamos a resumirlo de manera rápida para que ustedes lo tengan en cuenta en su parcial y pues no los vayan a coger desprevenidos. ¿Qué cambió del MESI 2005, que es el que ustedes ven acá, al MESI 2014? ¿Qué cambió? En el MESI 2005 hablábamos de 3 subsistemas. En el MESI 2014 hablábamos de 2 módulos y un eje transversal, el eje de la comunicación. No se les puede olvidar este, información y comunicación, ¿correcto? Ahora, en el MESI 2005 hablábamos de 9 componentes, ¿correcto? Ahora hablamos de 6 componentes. ¿Qué componentes resaltamos? Este y este, ¿correcto? Ahora, ¿qué nos decía el MESI 2005? Tenemos 29 elementos de control. El MESI 2014 nos dice, ahora son 13 elementos de control. Estos son los cambios estructurales del modelo estándar de control interno, del 2005 al 2014. Ahora, una pequeña acotación. ¿Por qué hay una reducción significativa tanto de los componentes, de los subsistemas y de los elementos de control? Porque el mundo, porque los sistemas de control interno a nivel internacional comenzaron a comprender no solamente la importancia del talento humano, sino la importancia de generar un adecuado ambiente de control. Si ustedes ven, aquí se hacía énfasis en el ambiente de control. Era un elemento, un componente importantísimo para el MESI del año 2005. Aquí no es que desaparezca, simplemente se desagrega en cada uno de estos componentes. Pero ¿qué entendieron a nivel internacional? Dijeron, ojo, el hecho de que sea un sistema de control interno no quiere decir que ustedes comiencen a controlar todo. No quiere decir que ustedes comiencen a controlar hasta la ida al baño de los funcionarios, el número de hojas que utiliza. Ojo, tampoco comiencen a abusar. El tema del control se debe aplicar, se debe enfocar
a los elementos álgidos, a los elementos importantes, a los puntos de control que realmente son relevantes. Entonces, ¿cuál es la ventaja del modelo estándar de control interno del año 2014? Deja de enfocarse tanto en hacerle control a todo y se concentra en lo importante. Hay controles que se pueden generar desde el mismo oficio de los funcionarios. Si se crea la cultura, el mismo funcionario no necesita andar teniendo la norma en la mano para decir, no, es que yo tengo que hacer control sobre esta actividad, sino que el mismo funcionario ya tiene un empoderamiento de sus actividades, de sus funciones, y dice, ojo, yo puedo aplicar este control desde mi perspectiva para mejorar mi quehacer y mi labor como funcionario público. Muchachos, hasta aquí todo lo relativo con el modelo estándar de control interno. Me gustaría saber preguntas, inquietudes, declaraciones de amor, lo que me quieran decir, muchachos. Cristina me pregunta. Cristina, no me quedó muy clara tu pregunta, perdóname, Cristina. Alejandro, en sí hay cosas que se conservan y podríamos decir que sí tiene un funcionamiento similar, pero hay una evolución muy clara frente a lo que estábamos haciendo en el 2005 y lo que hacen ahora en el 2014. Entonces no es que sea en sí lo mismo. Se resalta lo mejor, se conserva lo que realmente aporta para la gestión administrativa de las organizaciones. Muchachos, muchísimas gracias por asistir a esta clase. Muy buenos aportes. Espero que ya que están en las instituciones públicas, pues puedan darle un poquito más de sentido a todo lo que están viendo y pues que puedan hacer unos grandes aportes con respecto a la manera en que se está realizando el sistema de control interno en sus instituciones. Carlos, buenas noches, te estaba esperando. Carlos, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué profesión tienes? Pues profesor, buenas noches, yo soy estudiante de Derecho. Ah, de razón, lo sabía, es el lenguaje, yo leí tu trabajo y yo de una dije, no, momento, y además que vi que era el Consejo de Estado, ¿sí era el Consejo de Estado, cierto? Sí, señor. Y pues el último punto no lo pude desarrollar a totalidad, sí, porque pues el Consejo de Estado, su dinámica es que se basa en el Consejo de la Judicatura, sí, ellos no manejan como ese servicio de talento humano ni ese sistema, sí, como de desarrollo integral, porque pues ellos por el mismo ámbito y pues por la misma norma, y pues lo único que puede encontrar así es como el reglamento interno de ellos, que establecen como los modos, los comportamientos que deben que tener los funcionarios a la hora de, no sé, de realizar y partir justicia. Pero correcto. pues... No, listo, no te preocupes, Carlos, yo entiendo esa situación, así que no te preocupes. De todas maneras, yo lo leí, me empapé del tema, entonces es una muy buena entidad. La verdad es muy buena entidad, elegiste muy bien, me gustó mucho. Muchas gracias, profesor, y pues ahí quedamos atentos a todos los conocimientos que usted nos va pues dando, y me parece muy chévere su profundización de la clase. Bueno, Me siento a gusto pues con la clase, porque pues exactamente toca ese punto de lo público, ¿sí? Que muchas veces el abogado no sabe cómo es que se desarrolla así, sí. Solamente sabe la aplicación de la norma, pero no sabe cómo se desarrolla, cómo se implementa. Y pues es chévere funcionar eso, y pues para resaltar las instituciones públicas, porque es un tema que hoy en día está siendo muy criticado, y pues muchos se basan en la crítica, pero no buscan como dar una solución. Y pues yo quiero pues implementar ahí una solución en el ámbito administrativo, en lo público. Perfecto, muy bien, Carlos. Bueno, te felicito. Bueno, muchachos, de manera general, pues muchas gracias por asistir a esta clase. Adriana, me pregunta sobre la actividad de esta semana. Adriana, mañana mismo monto la actividad. No te la puedo explicar en este momento, ¿por qué? Porque le voy a hacer una pequeña modificación a la actividad. Es algo que como quiero profundizar un poquito más sobre el tema, como para darles más elementos que puedan aplicar en las instituciones a las cuales están sirviendo actualmente. Por tal razón, mañana vas a tener a más tardar a las 5 de la tarde ya el diseño de la actividad montada en la plataforma Moodle para que la puedas interpretar, ¿vale? Entonces, por este momento vamos a dejar hasta aquí, ¿vale? Muchachos, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Una preguntita, profe. Cuéntame. ¿Con quién hablo? Permítame un segundo porque... John Manuel. Ah, John Manuel, cuéntame, John Manuel. Profe, cuando ahorita habló de la resolución 137-2015,
se refería a que ya estaban aplicando este Messi actualizado de 2015, ¿cierto? ¿En qué entidad? Es que no alcancé a cogerla. Ah, ok, vale, listo. Mira, es este. ¿La Es la resolución es de qué Secretaría entidad? Distrital ¿De de qué entidad? Movilidad. Eso, o sea que ahí uno puede ver ya ejemplos de cómo han avanzado. Correcto, mira, por ejemplo, tú puedes hacer lo siguiente. ¿Sí? Yo Sí, hago estudios de caso, los hago y los aplico para sistemas de gestión de calidad, pues porque parto que ya tienen todos estos elementos, entonces ya pueden hacer una valoración y un análisis directo de los sistemas de gestión de calidad de las instituciones, del sistema de control interno, ¿correcto? Pero tú también puedes ir haciendo un análisis bastante interesante, sobre todo si lo necesitas aplicar en tu institución. Por ejemplo, mira, la resolución 177 de 2005 primero te da a ti la justificación normativa de por qué deben realizar la actualización del modelo estándar de control interno del año 2005 al año 2014. Entonces tú lo encuentras acá, la justificación normativa. ¿Con base en qué? ¿Correcto? ok, Luego, ¿qué encuentras acá? Encuentras sí, ya la manera en que ellos plantean o van a realizar la actualización del modelo estándar de control interno con base en la guía, ¿correcto? Obviamente, aquí esto es una parte, digamos que, ¿cómo te lo llamaría yo? Lo que buscan acá es una justificación normativa, ¿correcto? De que su proceso de actualización esté soportado realmente en una resolución y pues que obviamente sea pública, que las personas la puedan consultar y sepan por qué lo están haciendo, ¿correcto? Pero de igual forma no puedes perfecto. olvidar que con el MESI 2014 nace una guía específica del DAF. Entonces esta guía del DAF a ti lo que te da es una serie de elementos que te dice paso a paso cómo vas a aplicar el MESI, qué debes tener en cuenta, cuáles son los numerales, qué es lo que tú debes entregar. Entonces es una guía bastante práctica, muy buena de hecho. Entonces digamos que tú podrías ya realizar una resolución teniendo como ejemplo esto, te vas a la guía y adicional puedes entrar ya directamente a la institución, a la secretaría y pues preguntarles cuáles han sido las auditorías que han realizado relacionadas con el modelo estándar de control interno, por ejemplo. Entonces ya tienes unos elementos específicos para poderlo aplicar directamente a la institución que representas. Excelente, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos por sus aportes, por su participación, muchachos, y pues mucha suerte a todos. Feliz. Nos vemos el miércoles. Los de responsabilidad nos vemos el miércoles, muchachos. Hasta luego.